En este capítulo veremos a Venus y a Mercurio. Conoceremos los intrigantes descubrimientos que confirman una constitución y una vitalidad planetaria muy común, ya que, por ejemplo, Mercurio ha demostrado que las atmósferas no tienen por qué ser propiedad de planetas que estén a la misma distancia que esté nuestro planeta, la Tierra, sino que planetas como Mercurio, por ejemplo, tienen atmósfera, lo cual significa que son partes fundamentales planetarias que cualquier planeta puede y seguramente desarrolla a distintos niveles, pero aún así las desarrolla. Igualmente veremos cómo Mercurio confirma la existencia de una magnetosfera que, a pesar de ser una parte fundamental planetaria sutil, sin embargo, aguanta la de Mercurio los embistes fortísimos del dinamismo que el Sol desarrolla tan cerca de él. Veremos también unas características de Venus que lo hacen mucho más enigmático que cualquier otro planeta por su manera de moverse y de rotar alrededor del Sol. He encontrado una relación íntima entre la armonía musical y las velocidades mínimas y máximas de los planetas, que pueden igualmente determinarse, expresarse en números enteros, como la música. De esta forma, cada planeta le correspondería un determinado tono o nota musical con respecto a cada velocidad planetaria. Este es el pilar fundamental de lo que yo defino la armonía de los mundos. Venus es un planeta cubierto por espesas nubes atmosféricas de movimiento muy rápido. Es un planeta que presenta muchas curiosidades, intrigas. Se piensa que la presión atmosférica es, comparativamente hablando, muchas veces mayor que la terrestre. Venus tiene unas características propias bien definidas. Podríamos decir que el núcleo de este planeta tiene una propia personalidad. De hecho, estos son los datos científicos. La órbita alrededor del Sol
es prácticamente circular y la realiza en 225 días. Su inclinación con respecto al plano eclíptico es de 3,4 grados. El día de Venus es muy intrigante, o lo que es igual, su rotación, ya que la realiza en nada más y nada menos que 243 días terrestres, y en sentido retrógrado con respecto a la Tierra y los demás planetas. Su radio ecuatorial es de unos 6.051 kilómetros. Su masa y densidad son prácticamente iguales a las de la Tierra. Su atmósfera es densísima y su gran cantidad de CO2 produce un fuerte efecto invernadero, lo cual hace presuponer, ciertamente, que la temperatura podría ser muy elevada. Esto es una mera suposición, puesto que la temperatura de un planeta depende de la radiación solar que consigue llegar a las partes más bajas de las atmósferas y las superficies planetarias, además del factor de la inclinación de la radiación incidente. No debemos olvidar la particular rotación de Venus, y es por este motivo que no se puede decir que la temperatura media en un territorio bañado por la radiación solar corresponde a la temperatura de todo el planeta. Afirmar esto sencillamente sería un ingenuo error. Las nubes son ópticamente impenetrables, pero en la banda del ultravioleta se evidencian las diferentes capas y se pueden apreciar los rápidos movimientos de los vientos que recorren el planeta en tan solo 4 días aproximadamente y que plantean muchas preguntas. ¿Cómo es posible que la masa atmosférica de un planeta adelante la rotación de este si en realidad el movimiento de las atmósferas es determinado por la rotación del mismo planeta? ¿Qué fenómenos podría desencadenar esta grandísima diferencia? Mientras Venus tiene un movimiento de rotación que dura 243 días terrestres, su masa atmosférica lo recorre, como he dicho, tan solo en 4 días, aproximadamente. Esto, en realidad, es una actividad atmosférica totalmente atípica, porque en comparación de velocidades y expresándolo en porcentaje, la velocidad de la atmósfera es de más del 60% superior a la rotación del planeta Venus. Seguramente, según pienso yo, lo que ocurre en las atmósferas planetarias depende directamente de los núcleos hidrogenales, o mejor, de los campos magnéticos que desarrollan. Y por tanto es posible que sus actividades móviles estén conectadas a ellos directamente. Dicho de otra manera, las atmósferas dependen de las magnetosferas para desarrollar sus movimientos. Esto es absolutamente lógico en el caso de fenómenos atmosféricos extraños o inesperados, adjudicables al anómalo comportamiento de las magnetosferas o al inminente cambio de su eje de rotación. Con el avance de las técnicas de análisis y estudios espaciales, la composición atmosférica de Venus ha sufrido en los últimos años de investigaciones unos radicales cambios, ya que se pensaba que estaba compuesta prácticamente por CO2, con algo de nitrógeno y vapor de agua. Lo cierto es que este concepto ha cambiado radicalmente.
tuvieron que pasar más de 25 misiones espaciales para que se consiguieran sondas mínimamente óptimas para conseguir grupos de datos que permitieran establecer y definir un determinado dinamismo. Se determinó, gracias a la observación en ultravioleta, que las nubes venusianas están compuestas por gotas de ácido sulfúrico y que en ellas se dan potentes descargas eléctricas o rayos, lo que hace pensar que pueden existir precipitaciones ácidas en la superficie del planeta. Igualmente se han detectado erupciones volcánicas en la superficie del planeta, lo que avala que Venus es un planeta muy activo y dinámico internamente. Esto hace pensar que puede haber algún tipo de líquido condensado que se evapora y que se mezcla con las emisiones volcánicas, dando lugar a espesas nubes de ácido sulfúrico. Ciertamente, de existir mares en Venus, deben ser muy ácidos. No obstante, no por ello hay que descartar drásticamente la existencia de vida. Más adelante, después de Mercurio, hay un apartado que dedico especialmente sobre las últimas investigaciones sobre lo que yo he definido ecosistemas vitales límites. En estos estudios se ha demostrado científicamente que la vida utiliza los medios a su disposición y que existe un código que supera cualquier conocimiento o teoría sobre la emersión de la vida. También ha sido descubierto por las últimas sondas espaciales que el 60% de la superficie de Venus está constituida por llanuras onduladas y que sobre estas sobresalen grandes extensiones continentales que superan en altitud a estas llanuras en unos 5 o 6 kilómetros. Esto demuestra que la evolución tectónica de Venus es una realidad, que es activo y que existe una gran similitud entre estas llanuras ondulantes con los fondos oceánicos terrestres. Estas verificaciones sobre Venus, nuestro planeta gemelo, como lo llama la ciencia, han sido gracias a sofisticadas técnicas de detección radar instaladas en la sonda Magallanes. También se ha logrado detectar estables zonas de actividad rejuvenecedora de la superficie venusiana, iguales a las halladas en el Pacífico Occidental, en donde el fondo marino se abre dejando salir material fundido y así renovar la superficie de la corteza terrestre bajo los océanos. Esto lleva a una conclusión objetiva. Venus posee placas tectónicas que se deslizan y crean esta fricción que sale al exterior por estas zonas. Por todo esto se puede establecer que el interior del planeta es claramente activo. La NASA, a través del astrofísico el profesor Larry Espósito, de la Universidad de Colorado, ha concedido unas declaraciones que son más clarificadoras. Sobre las observaciones del dinamismo y composición atmosférica de Venus, lo natural es que ese dióxido de sulfuro que existe en ella proceda de la superficie del planeta, de una severa actividad volcánica, y después volvería a caer en forma de lluvia ácida. Complementarias a la declaración anterior están las realizadas por 3 científicos que trabajan en el Centro de Investigaciones Espaciales de Mountain View, el CEI, ubicado en California, Estados Unidos.
Las declaraciones de James Kinsting, Tom Ackerman y James Pollack exponen su teoría de un Venus con agua y que esta hipótesis se había ya verificado realmente en el tiempo pasado. O sea, que Venus tuvo hace millones de años océanos de agua. Al respecto, informaciones en prensa nacional e internacional confirman lo declarado por estos profesores. Surge una cuestión. ¿Dónde se han metido tantas cantidades de agua? Siguiendo con ciertos datos de Venus, la revista profesional y especializada Geophysical Research Letters publicó un hallazgo que sin duda alguna revolucionaría los estudios sobre la atmósfera de este planeta. Según el grupo de astrofísicos, este descubrimiento ha sido debido al satélite solar SOHO y fue un descubrimiento inesperado. Tal descubrimiento fue que se ha descubierto que Venus tiene una gigantesca cola de plasma formada por iones de oxígeno y carbono con una longitud tan extensa que llega casi a cruzar la órbita terrestre. La estela plasmática de Venus es producida por la acción del viento solar sobre las capas superiores de la atmósfera de Venus y fue avistada por primera vez por la sonda Pioneer, lanzada en 1978. Lo extraño es que este descubrimiento no se hizo público hasta la década de los años 90. ¿Por qué? Termino ya con una extrañeza, llamémosla así, que Venus despierta en todos los astrofísicos. Este suceso, este acontecimiento, la han definido los astrofísicos como la luz de Asen. Es un fenómeno que presenta la observación óptica de este planeta y que hoy en día no tiene ninguna explicación plausible. Consiste en la visibilidad del hemisferio oscuro cuando Venus casi se interpone entre el Sol y la Tierra. Es entonces cuando una luz cinérea, parecida a la lunar, se da en el hemisferio oscurecido de Venus. La explicación para la luz cinérea de la Luna es evidente, ya que es debida a la luz reflejada por la Tierra y que incide sobre la cara oscurecida. Pero en el caso de Venus no tiene una explicación aceptable y plausible, porque aunque dispusiera de alguna luna, el reflejo de ésta no sería suficientemente intenso como para provocar este efecto llamado la luz de Asen.
Venus es un planeta cubierto por espesas nubes atmosféricas de movimiento muy rápido. Es un planeta que presenta muchas curiosidades, intrigas. Si sustituimos la palabra espíritu por la palabra fuerza, encontraremos en ello el principio sobre el que reposa mi física de los cielos en mi obra Astronomía Nova. Al comienzo, hace 25 años, creía seriamente que la fuerza motriz de los planetas era un espíritu. Sin embargo, al notar que esta causa de movimiento disminuía en razón a la distancia al Sol, lo mismo que hace la luz del astro, he llegado a la conclusión de que esta fuerza debe ser algo sustancial, en el mismo sentido que lo es la luz. Es decir, que se trata de una entidad inmaterial emanada en un cuerpo material. Mercurio es el planeta de nuestro sistema solar más cercano al Sol. Su órbita alrededor del Sol, o lo que es igual, el año de Mercurio, dura tan solo 88 días terrestres. Su cercanía al Sol es tal que un habitante de Mercurio lo vería 2,5 veces más grande que desde la Tierra y 7 veces más luminoso. Su eje de rotación coincide con su eje magnético y su polaridad coincide con la de la Tierra. Esto es, el norte magnético corresponde al sur geográfico y el sur magnético corresponde al norte geográfico. El conjunto de sus movimientos, sin embargo, es más espectacular de lo que parece, puesto que, por una relación muy peculiar entre la rotación sobre su eje y la revolución orbital alrededor del Sol, el periodo de rotación o día de Mercurio es de 58 días y medio aproximadamente de los días terrestres. Esta combinación de movimientos hacen que el Sol se mueva muy lentamente sobre Mercurio. Su radio es de 2.439 kilómetros, más o menos el 40% del radio terrestre. Es, por lo tanto, un poco más grande que la Luna. Su campo magnético es el 1% del campo magnético terrestre. Sin embargo, en comparación a su tamaño, tal campo magnético es astrofísicamente desmesurado. Mercurio, a pesar de la cercanía solar, tiene atmósfera. Este hecho ha desconcertado
a la masa científica, ya que habría que estudiar más profundamente los mecanismos del nacimiento, estabilización y conservación de la masa atmosférica que generan los planetas. Este descubrimiento fue gracias al espectrómetro que el Mariner 10 transportaba y que pudo descubrir en el hemisferio oscuro de Mercurio la fluorescencia característica que correspondía a tal atmósfera. Su superficie es muy parecida a la Luna. Está pobladísima de cráteres de impacto. Sin embargo, por mucho aspecto lunar que tenga y por muy reducido que sea su tamaño, Mercurio desarrolla una densidad planetaria desmesurada, ya que es 2/4 partes la densidad de la Tierra. Esto indica que su núcleo es tan activo como el núcleo terrestre, o como el núcleo de Venus e incluso de Marte. Podría ser que este núcleo hidrogenal no recogió, debido a la cercanía del Sol, tanta materia protoplanetaria como para crecer. Esto pudo deberse al poco material que quedó cerca de su zona orbital. Pienso que es posible que el núcleo sea de un tamaño parecido al núcleo de los demás planetas interiores. Y por este detalle, y con respecto al radio de Mercurio, esté más cerca de su superficie que el de los demás planetas. Mediciones en el campo infrarrojo han determinado que en la cara iluminada las ondas electromagnéticas solares generan un 200% más de calor que en la cara oscurecida. Son pocos los datos que se conocen públicamente sobre Mercurio, a no ser que fueran matemáticos. Así como también es muy reducido el grupo de fotografías que la NASA ha vertido de este planeta. No obstante, hay unos datos sencillos, breves, que no deseo dejar de citar por su importancia. La composición de la atmósfera de Mercurio se ha descifrado y está compuesta por hidrógeno, helio y oxígeno. Sin embargo, ahí no queda todo. Investigaciones realizadas en 1992 por la Sociedad Astronómica de Estados Unidos en Palo Alto, California, dan a conocer un descubrimiento asombroso. Los investigadores norteamericanos que analizaron las fotografías de dicho descubrimiento quedaron tan asombrados como el resto del cuadro científico mundial. Estos astrofísicos y astrónomos que pertenecen a la Universidad Tecnológica de California expusieron brevemente lo que descubrieron. Hemos descubierto hielo de agua sobre la superficie del planeta Mercurio. Ha sido descubierto también que se ubica en su polo norte. Ante esta afirmación, la duda permaneció sobre ello. Sin embargo, en el año 1994, un grupo de investigadores astrónomos del Centro Nacional de Astronomía en Arecibo, Puerto Rico, establecieron a través de observaciones radáricas de alta precisión y definición estas conclusiones. El Mercurio, planeta donde cíclicamente y según las zonas bañadas por la radiación solar existen temperaturas elevadas, hemos verificado que existe hielo de agua en ambos polos.
En algunos cráteres, debido a sus grandes profundidades, la radiación solar no llega apenas y permite la permanencia helada del agua. Conociendo los genéricos dinamismos planetarios y en base a los datos expuestos, surgen las naturales preguntas. ¿Qué impide que dentro de la atmósfera de Mercurio no pueda existir vapor de agua? ¿Por qué no podrían existir zonas en donde el agua conserve su estado líquido a la luz de los anteriores descubrimientos? De todos los datos expuestos sobre los planetas de nuestro sistema solar, se puede concluir y confluir en que todos los planetas de un sistema, cualquiera que sea este, poseen dos tipos de características. Características propias, características comunes. Las primeras distinguen y diferencian a todos los planetas entre todos ellos. Las segundas los unen a un origen, a un patrón dinámico vital creador que tiene su máxima expresión y resumen en los núcleos hidrogenales, nacidos del interior de los soles, para manifestar cierta característica propia del Sol que los crea y los emite. Por tanto, los planetas nacen para manifestar, y así lo realizan, una determinada y no comprendida aún idea solar, o si se prefiere, característica solar, del mismo Sol del cual nacieron. Podemos entonces hablar de conductas planetarias, de instintos primordiales de los códigos de conductas planetarias. ¿Cuáles serían las herramientas que le servirían para manifestar estas conductas? En el siguiente capítulo hablaremos de ello y entraremos en la nueva terminología y proceso de lo que en realidad es la vida.